Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta mañana. Voy a pedirles que nos pongamos de pie. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo están en esta mañana, hermanos? Qué bueno, vamos a alabar al Señor en esta mañana. Padre, queremos honrarte en esta mañana, dándote gloria, Señor, y gracias por lo bueno que has sido con nosotros en esta semana que ha pasado. Gracias, Dios, por cuidarnos y Señor, por tenernos en este lugar el día de hoy. Queremos dedicar estas alabanzas a ti, Señor. Queremos gozarnos en tu presencia y que tu nombre sea engrandecido. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a ese ser todopoderoso que nos dio la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios.
murió, al tercer día resucitó, está vivo aún, amén. No hay nadie más, así que vamos a seguir alabando su santo nombre esta mañana.
A continuar entonces, hermanos, con nuestro servicio. Vamos a seguir adorando a nuestro Padre Celestial. Este canto dice: al estar ante ti, dice, adorando frente al mar de cristal. El Señor prometió que se iba a ser una ciudad para nosotros, ¿no es cierto? Y el Señor pues no hace nada así. Solo miren el universo que tenemos aquí, el paisaje que tenemos. Imagínense cómo va a ser esa ciudad que está nuestro Señor construyendo para nosotros. Así que somos especiales, ¿no? Por tener ese privilegio de que un día vamos a estar gozándonos en su presencia. Qué hermoso que tenemos esa garantía de nuestro Padre. Así que a Él vamos a adorar en esta mañana.
es todo lo que existe, es por Él, por su mano. Él nos creó a nosotros, creó el universo. Él es digno de adoración. Gloria a Dios.
Él es grande. Padre, en esta mañana, Señor, llegamos delante de ti para pedirte, Señor, primeramente que perdone, Señor, si en algo te hemos ofendido y que, Señor, podamos venir delante de ti limpios, Señor, para recibir tu palabra. Examina a cada uno de mis hermanos, Señor. Queremos adorarte, alabarte, Señor, porque tú eres grande, tú te mereces todo. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Señor, ponemos en tus manos a nuestro pastor que trae tu palabra. Que, Señor, pueda hablarnos, Señor, y que tu palabra penetre en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos salir de este lugar, Señor, conociendo más y más de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a... Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y antes de entrar en el servicio, en la prédica de la palabra, quiero darles estos anuncios rápidamente. Vamos a tener un pro-life documentary, un documental en video acerca de lo que es apoyar el movimiento de vida, dar vida a los niños que han sido mutilados por el aborto acá en los Estados Unidos y a nivel mundial. Un documental muy importante se llama The Matter of Life, el caso de la vida, sí, que se va a llevar a cabo cuando lo van a tener mayo 16, que sería mañana, ¿no? Es mañana, y el martes 17 a las 7 de la noche. Para comprar los tickets pueden ir a Fathom Movements, Fathom Movements. Ok, si están interesados. Grace Resources Center, tenemos este ministerio que lo estamos siempre apoyando. El viernes 20 de mayo de 4 a 7 vamos a dar comida y al mismo tiempo a dar Biblias y lo que sea necesario para poder promover el Evangelio de Cristo y llamar almas para Él. Así es que aquellos que quieran colaborar, no necesariamente tienen que ir allá, pero pudieran colaborar con comida preparada, la pueden traer a la iglesia el viernes y ese día se lleva para poderla repartir allá. Vamos a tener la escuela de verano el junio 13 al 17 en la mañana y en la tarde. Si tienen niños, si tienen familiares con niños que quieran participar en esta escuela de verano, por favor apúntenlos, entre más pronto mejor. Al mismo tiempo vamos a tener el campamento de fe en julio del 11 al 15, de tercer grado al séptimo grado. También pongan atención a estas fechas porque también se llena el campamento y el cupo está limitado. Quiero ver, té de primavera para las mujeres, sábado 21 de mayo, a costo $20, así es que apúntense, hermanas, si quieren participar en esto. Y también voluntarios, estamos buscando voluntarios para la escuela de verano porque son muchos los niños que vienen. Y obviamente se necesita el personal. Ustedes, si tienen el tiempo, aquellos que ya se retiraron, pueden venir a trabajar acá durante esta semana, ya sea en la mañana o en la tarde. Bueno, déjenme hacer algo acá. Salmos 139, 13, 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y ahora que estamos promoviendo este documental en contra del aborto, estos pasajes de Salmo 139 es lo más indicado para que estemos meditando en que no somos parte de una coincidencia o de un ¿cómo les diré? Parte de la evolución. No, fuimos creados personalmente desde el vientre de nuestra madre. El Señor ya nos conocía, y cuando pensamos de esa manera y vemos los millones de niños que han sido mutilados por el amor al dinero, es bien duro.
Así es que déjenme hacer las oraciones, las peticiones de oración. Voy a llevarlas a cabo yo ahorita para que podamos entrar al mensaje de la mañana. Ahí donde estamos, vamos a orar. Y antes de orar les pido de que se lleven este boletín y en su recinto, donde quiera que ustedes estén, cuando tengan tiempo, estén orando por todas estas personas que tenemos ahí. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por que nos has bendecido, nos has protegido. Estamos viviendo días difíciles tal vez, pero nada en comparación a lo que se nos va a presentar en el futuro. Nada en comparación a lo que ya está pasando en países del tercer mundo, donde el cristianismo está siendo perseguido y a nivel mundial se están creando leyes las cuales van a penalizar a aquellos que prediquen la palabra. Y pudiéramos reconocer, Señor, de que estos son indicios de que tu venida está pronta. Y como parte de la Iglesia de Cristo queremos, Señor, estar en las trincheras. Queremos, Señor, estarte sirviendo cuando ese momento llegue. Y si es la generación que continúa, Señor, que tú prepares hombres de valor, llenos de tu palabra. Que los jóvenes de nuestro tiempo, Señor, crezcan con el temor a Dios y que puedan someterse no solamente al Espíritu, pero a tu voluntad y llevar a cabo la tarea que tú has dejado para cada uno de nosotros. Y que preparen el terreno, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, te puedan recibir obrando para ti, Señor. Padre, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros y al mismo tiempo, Señor, te pedimos de que estés también interviniendo en la salud de todos mis hermanos que tenemos en esta lista, Señor, y tú conoces a cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, de que seas tú el que obre de acuerdo a su voluntad y que traiga sanación para aquellos que tú quieres sanar, que traiga salvación para aquellos que no te conocen. Y que personas conocedoras del Evangelio puedan estar predicando tu palabra y que oídos puedan escuchar y poder responder atentamente a ese llamado que tú tienes. Gracias, Señor. Glorifícate en esta mañana en lo que vayamos a aprender. Señor, abre la mente y los corazones de mis hermanos y que podamos glorificarte a ti en todo lo que hablemos, en todo lo que escuchemos, en todo lo que leamos. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos al libro de Gálatas y vamos a continuar en el capítulo 3. Y vamos a ver los versículos del 25 al 29. Yo creo que hemos pasado bastante tiempo en este capítulo, pero es un capítulo muy lleno de mucha sabiduría. Bueno, el título o el tema que tal vez pudiéramos nombrar en estos versículos sería ¿cómo ser libres en un mundo de esclavos? Y es obvio de que lo primero que ustedes dirían es, bueno, nosotros no somos esclavos. ¿Cuántos son esclavos acá? Se supone que cada uno de ustedes son esclavos. Y antes de ser esclavos de Cristo, ¿qué eran? ¿Eran esclavos de quién?
Sería fácil decir del pecado, pero eso es como querer justificar de que no era tan malo yo. Pero la realidad es que si no éramos esclavos de Cristo, éramos esclavos de Satanás. Y a veces desafortunadamente, no, ay, qué fuerte hablan en esa iglesia, hablan de Satanás y hablan del infierno, van a decir. Pero es una verdad bíblica, si no éramos de Cristo, éramos del enemigo. O éramos siervos de Dios, o somos siervos de Satanás. Y no se los digo yo, pueden leer Efesios 2, del 1 al 10. Y nos enseña muy claramente, y vamos a estar tocando algunos de esos versículos, de que éramos hijos de ira, que hacíamos todo lo malo. Entonces, la pregunta es todavía, ¿cómo ser libres en un mundo de esclavos? La esclavitud ha existido ¿desde cuándo? Desde que el pecado entró al mundo, ya entró la esclavitud. ¿Vamos a poder abolir la esclavitud en nuestro tiempo, en nuestras sociedades? No, no podemos. ¿Hay diferentes formas de esclavitud? Ya pudiéramos pensar de que sí. En el caso del cristiano, ok, nosotros somos esclavos de Cristo, la palabra lo dice muy claramente. Entonces, éramos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos, continuamos siendo esclavos. Pablo se nombra a él, yo esclavo, todo el tiempo Pablo, en cada introducción de sus 13 cartas, él decía, yo Pablo, siervo, se ha traducido siervo al español, pero la realidad es que en el griego Pablo utilizaba la palabra que significa esclavos. Yo duos, en todas las 13 cartas Pablo se menciona a él como el esclavo de Cristo, yo el esclavo de Cristo, y lo continúa explicando. Entonces somos esclavos de Cristo, es obvio. Y el mundo en el cual vivimos es esclavo de Satanás. Entonces la pregunta es, ¿cómo ser libres en un mundo de esclavos? ¿Okay? Nosotros ya somos libres, pero al mismo tiempo continuamos siendo esclavos. Pero la libertad que tenemos en Cristo nos hace hasta cierto punto minimizar la esclavitud en la cual nos encontramos. No porque merezcamos ser mejores, pero porque Cristo nos puso en una posición de privilegio. Entonces, ¿cómo ser libres en un mundo de esclavos? Pues, bíblicamente hablando, pudiéramos decir, ok, el mundo que no conoce de Cristo es esclavo de Satanás, es esclavo de su pecado, es esclavo de sí mismo, es esclavo de todo lo que este mundo nos enseña. ¿Y cuál sería la forma en cómo ellos se pudieran liberar de su esclavitud en la que se encuentran? Es obvio de que solo Cristo tiene la solución. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando escuchamos las palabras muy directas y severas de Cristo, podemos entender de que fuera de Él no existe salvación, fuera de Él no hay libertad, y vamos a continuar en nuestro pecado y vamos a morir en Él. Entonces, ¿cómo ser libres? Bueno, nosotros ya lo somos, pero el mundo que no lo es necesita escuchar el Evangelio. El Evangelio de Cristo es lo único que va a liberar a las personas de su esclavitud. Pero para nosotros los cristianos, te voy a hacer una pregunta acá. ¿De qué fuimos libres nosotros si somos libres? Gálatas es la carta de la libertad. Pablo habla solo de libertad en Gálatas y habla de la ley y de las promesas. ¿Okay? De la ley como la esclavitud en la que vivíamos y de las promesas como la libertad que es ofrecida a través de Jesucristo mismo. Para nosotros que ya somos libres, la pregunta realmente está ahí. ¿De qué fuimos libres? Del pecado. ¿Ok? Y eso es cierto. ¿De qué más fuimos libres?
De la muerte, no porque vamos a morir, pero sí de la muerte espiritual, tal vez en el sentido de que, y ahí por ahí vamos, porque quiero dejárselos así, muy claramente, para no estar adivinando mucho, ¿no? Fuimos libres del infierno. Y eso a veces no lo queremos escuchar, pero es la realidad. La libertad que trajo Cristo obviamente trae muchos beneficios. Pero el beneficio mayor es de que nos salvó de un infierno eterno. Y el infierno eterno es tan pero tan grande, el concepto de la eternidad sin Dios, que Dios tuvo que obrar directamente para rescatarnos. Si el infierno hubiese sido algo tan insignificante, ¿o había necesidad de mandar a su propio hijo a que tomara toda la ira de él por 3 horas en la cruz del Calvario y rescatar a paganos y pecadores como nosotros, que no merecíamos nada porque nunca hicimos ni podíamos hacer nada para ganarnos la gracia de Dios? Entonces, si el infierno es algo tan horroroso y para Dios, Dios lo creó, ¿para quién? Para Satanás y sus demonios. Entonces, Él nunca lo diseñó para que nosotros fuéramos ahí. Entonces, la salvación y la libertad que Pablo explica en Gálatas tiene que ver con esa salvación del infierno, que sería lo peor para cada uno de nosotros. Fuimos rescatados. Muchos cristianos quieren venir al Evangelio para que el Señor los salve de alguna enfermedad, para que el Señor arregle su matrimonio, para que el Señor solucione la vida financiera de ellos, para que el Señor les quite esas cosas que le molestan. Y venimos por tantas razones a la iglesia o venimos a los pies de Cristo creyendo de que Él nos va a ofrecer todo eso, y ¿lo hace o no lo hace? Sí lo puede hacer. Pero venimos por las razones equivocadas. ¿Cuántos cristianos hay aquí que después de que fueron salvos es cuando más empezaron a sufrir? Levanten la mano, no la levanten, pero es la realidad, ¿ok? Cada uno de ustedes, hay muchos cristianos que dicen, ¿y para qué me metí a esto? Si yo estaba mejor antes en el mundo, sufría menos. Pero es una realidad. Pero desafortunadamente, cuando un cristiano consciente entiende que es parte de la vida, parte del caminar con el Señor, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero no os preocupéis. Yo ya sobrepasé todo eso, dice Jesús. Pero venimos a querer ser libres de todas estas cosas. Venimos a la iglesia con cáncer y decimos, Señor, sáname el cáncer. ¿Y la salvación qué? ¿No es importante? ¿El infierno no se te hace importante? Porque con cáncer o sin cáncer podemos ser salvos y vamos a estar en el cielo. Pero si el Señor nos salvara del cáncer y se van a ir al infierno, ¿qué beneficio tuvo? ¿Sí me entienden? Y mucha gente dice, no, que me salve. Y son personas que vienen a las iglesias buscando sanación y solo son y si el Señor de su gracia la sana, y lo puede hacer, pero si continúan en su vida mundana sin convertirse al Evangelio, sin nacer de nuevo, sin creer en Jesús como el único que nos puede llevar a la vida eterna, ¿de qué sirvió la sanación? De nada. Entonces el concepto que deberíamos de tener de la libertad que Dios trajo a nuestras vidas es una libertad que a veces ignoramos todo lo que está de por medio. Y si empezamos desde lo más feo que es el infierno, y si el Señor nos rescató de eso, lo que me pasa en la vida acá no importa. ¿Sí me entienden? Debería ser lo de menos. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Lloramos más. ¡Ay!
Ore, pastor. ¿Por qué? El gato se me murió. Obviamente es como tipo de burla, ¿no? Pero es cierto. Caemos en situaciones en las que estamos todo el tiempo ahí. Oren por mí, oren por mí. Y para eso es la iglesia, ok. No tengo nada en contra de la oración. Deberíamos de continuar orando. Para eso son los boletines y para eso estamos ahí. Hay personas que no están acá. No significa que no podemos estar orando por ellos también. Toda la iglesia debería estar orando uno por los otros. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer de que la vida cristiana no iba a ser fácil, ni lo es. Va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber pena, van a haber lágrimas. Y gloria a Dios porque en el cielo ya no vamos a sufrir nada de eso. Porque de eso fuimos libres también. Pero mientras estemos acá, eso es parte de la vida aún del cristiano mismo. Entonces Dios nos rescató de lo peor. Y lo más importante es que lo hizo cuando no merecíamos nada. Cuando el Señor venga la última vez, o la segunda vez, le vamos a poner así. Mateo 25:41 dice que entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínense recibir esa respuesta. Pero he ahí una de las cosas principales por las cuales nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener nada de parte con esto. Entonces esa libertad que tenemos es muy preciada. Y aun cuando continuamos sufriendo en este cuerpo es temporal. Y de alguna forma el Señor nos va a llevar a su lecho. Muchos de nosotros vamos a morir en nuestros sueños, muchos de nosotros en accidentes, muchos de nosotros con la peor enfermedad que este mundo puede ofrecer. Pero el resultado va a ser el mismo para todos. Vamos a estar en la presencia de Cristo. Pablo, en esta carta a los Gálatas, está dando a conocer la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Y ha estado hablando de las promesas y de la ley, y tenemos ya mucho tiempo en eso, pero vamos a ver estos versículos del 23 al 29. Y antes de venir, la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos son? Todos, dice. Pero ¿cuáles son todos? Ahí mismo dice: porque todos los que fuisteis bautizados, no, pero antes de eso, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe ¿en quién? En Cristo. Nadie puede ser hijo de Dios a menos de que tenga fe en Cristo. Sin la fe en Cristo no somos hijos de Dios. Somos hijos de ira. Somos criaturas, pero nunca hijos de Dios. A menos de que tengamos fe, y es la fe salvífica que nos hace nacer de nuevo. Y que somos transformados por el poder del Espíritu Santo y la palabra también que nos santifica. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ahora, acá hemos estado predicando mucho sobre la ley. La ley mata. La ley no da vida. La ley no salva. La ley era temporal. La ley fue dada solo al pueblo judío. La ley, el propósito principal era guiarnos y prepararnos para Cristo, para que la fe llegara. ¿La fe en quién? En el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Mesías esperado, Cristo Jesús.
Entonces, la ley, para resumirlo, produce esclavitud. La ley nos tenía esclavizados al pecado. ¿Por qué? Antes de la ley no sabíamos en nuestra conciencia teníamos ya la ley de Cristo. Hasta cierto punto entendíamos la ley moral. Pero no fue hasta que fue dada a Moisés a través de los ángeles de que pudimos entender de que la ley iba a ser ese espejo que necesitábamos para poder descubrir la pecaminosidad de cada uno de nosotros. Pero al descubrir la pecaminosidad nos esclavizó a ella porque entre más conocíamos de ella, más pecábamos. Y nos esclavizó temporalmente por un lado, por el otro lado nos preparó. ¿Por qué? Porque la ley al venir a nuestras vidas nos hizo ver como lo peor y no teníamos ninguna fe o esperanza de poder tener comunión con Dios. Al estar en esa posición nos obligaba a buscar esa renovación, esa esperanza, ese Mesías que había sido prometido en el Viejo Testamento. Esa esclavitud nos da la oportunidad de poder decir, no soy nada y necesito de Dios. Y es lo único que podía lograr la ley. Pero la fe produce una libertad completamente opuesta a la esclavitud. Porque la fe nos libera de muchas cosas, incluyendo el pecado. Entonces, John MacArthur tiene esta parte en un libro en donde él dice que Dios ha establecido una ley moral que, en efecto, no hace más que maldecirnos. En primer lugar, la ley de Dios exige cosas contrarias a la naturaleza humana. Exige de nosotros comportamientos opuestos a los deseos de nuestro corazón. Nos pide que hagamos lo que queremos hacer. Exige cosas antinaturales. Los pecadores aman el pecado. Los pecadores aman la oscuridad. Los pecadores aman al mundo. Los pecadores aman la carne. Los pecadores aman sus lujurias y sus pasiones. Y tratar de cambiar de repente tus deseos y querer guardar la ley de Dios es imposible, dice. Es pedirle a una rana que vuele. ¿Ya han visto una rana volar? Sí, pastor, yo las he tirado así. No se trata de eso, ¿ok? No se puede hacer. Es contrario a todos nuestros deseos. Así quedamos para que nos maldiga, porque realmente no nos importa mantenerlo. Y sin la motivación, ¿dónde va a quedar el comportamiento? Está hablando él de la ley moral, la ley que no podemos mantener. Entonces, estos versículos que están acá, desde el 15 al 29, hacen un contraste entre la promesa que se le fue dada a Abraham y la ley que fue dada a Moisés. 430 años después de que fue la promesa dada a Abraham, básicamente son 600 años después, pero 430 años después de que la última promesa fue dada a Jacob antes de entrar a Egipto con las 70 familiares que quedaron con José, que formaron después los millones de esclavos en Egipto. Pero vemos el contraste acá de la promesa, todas estas son las promesas que vemos ahí, y la ley. La ley y la promesa continúan siendo un tema muy importante para Pablo. Y vemos ahí la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. No vamos a leer estos versículos, ya los predicamos, pero les estoy dando a entender ahí el contraste de todo esto, ¿no? Y después de eso, después de que vimos la promesa, vimos la ley, por último llegamos a este punto donde empezamos a ver la fe, la fe, la fe, la fe y más fe en los últimos versículos. Entonces, Pablo nos quiere llevar a ese momento en el cual él dice, la fe es lo único que nos puede liberar de la ley. Cristo es el único que abolió la ley por el sacrificio mismo. Entonces, y empieza a argumentar, y empezamos a ver esto desde el versículo, en el capítulo 3, al principio del capítulo 3. Vimos el argumento personal. Estamos hablando acá de la ley, y Pablo está queriendo dejar muy claro de que la ley no nos ayuda en nada.
y él da el argumento personal, da el argumento escritural, el argumento lógico es en el cual estamos ahorita todavía, en el argumento lógico, en el último capítulo, el versículo 3. El argumento dispensacional que vamos a ver entrando al capítulo 4, y el argumento sentimental que también está ahí, y el argumento alegórico. Todos estos argumentos Pablo los tiene en su carta dispuestos a mostrar de que la ley lo único que hacía era esclavizarnos y matarnos. Y estamos todavía en el argumento lógico. El apóstol pinta otro cuadro para mostrar el propósito de la ley. La ley es nuestro tutor, y ya lo vimos esto. ¿Ok? La palabra tutor es, ¿cómo pudiéramos decir? Paidógogos, que la palabra en español para los maestros, ¿saben cuál es? ¿Cómo es algo que se usa para describir pedagogos? ¿Ok? Eso es. Que viene de esta misma palabra, que significa enseñar. Pero no solamente enseñar, y ese término puede ser agarrado un poco diferente. Ese término se usaba para mostrar la tarea que un esclavo desempeñaba en familias romanas y griegas. El esclavo era el tutor de un niño entre las 6 y 16 años. El esclavo era como un supervisor de las acciones del niño y lo acompañaba en toda ocasión cuando salía de la casa. Muchas veces el tutor era un esclavo de alta estima y le confiaban la supervisión moral del niño. El tutor no era un instructor, no era un maestro de escuela. El tutor disciplinaba al niño, y ese es el punto más claro del tutor. Era una persona que disciplinaba y lo cuidaba, lo protegía, pero lo disciplinaba. Y eso era lo que era la ley para nosotros. Ese era el único objetivo de la ley. Ser nuestro tutor, ser aquel que nos disciplinaba. ¿Por qué? Porque decía, no matarás, no mentirás, no... ¿Qué más? Falso testimonio. Bueno, pero vemos que la ley era eso para nosotros. El tutor disciplinaba al niño para que hiciera la tarea y obedeciera. El tutor estaba ligado a la vida del niño hasta que éste llegaba a ser un adulto, momento en el cual el tutor terminaba su tarea de disciplinar o instruir al niño. Y es exactamente lo que hace la fe. Nos preparó, nos enseñó que éramos pecadores para prepararnos y esperar al Mesías. Cuando Jesús llegara, yo estaba preparado. ¿Por qué? Lo único que sabía de mí era que era pecador y que no merecía nada de Dios. Lo que sí quería era perdón. Porque todos los sacrificios en el Viejo Testamento nunca los pudieron perdonar a la gente. Y tenían que hacerlo continuamente, año tras año. Entonces ya estaban cansados los israelitas de decir, si nunca me salva, nunca me perdona, porque me perdona este año y ya para el otro tengo una lista grandísima de pecados que no sé ni qué hacer con ella. Entonces ese era el tutor disciplinario que necesitábamos. La ley para eso vino, no para salvar, pero para confrontarnos con el pecado. ¿Para qué? Para preparar mi corazón y mi mente de que yo necesito salvación y que la salvación no venía de la ley, sino que viene del Mesías prometido en el Viejo Testamento, que es el Hijo de Dios, aquel Cordero inmolado que iba a morir por los pecados del mundo. Esta es la palabra que les estaba diciendo. Pedagogos. Hay 3 ocurrencias, se traduce como maestros de escuela 2 veces, como instructor 1 vez y tutor, es decir, un guardián y guía de niños. Entre los griegos y los romanos, el nombre se aplicaba a los esclavos de confianza que estaban encargados del deber del supervisor, de supervisar la vida y la moral de los muchachos pertenecientes a la mejor clase. A los niños no se les permitía ni siquiera salir de la casa sin ellos antes de llegar a la vida adulta. Una vez que fueron adultos, ya tenían la libertad de poder hacer y escoger lo que ellos querían. Pero mientras tanto, el tutor estaba allí. Entonces, reconociendo todo esto, vamos a aprender que de la esclavitud de la ley, Dios nos lleva a la libertad en Cristo. Porque es Dios operando en todo esto. Entonces, de la esclavitud de la ley nos lleva a la libertad en Cristo. La fe en Cristo nos libera y nos eleva a 3 posiciones de derecho hereditario. El primero, somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Son los que no hicieron amén. Quiero saber quiénes son para poderles predicar el evangelio después.
somos hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Mediante qué? ¿Cómo somos hijos de Dios? ¿Qué es lo que dice acá? Mediante la fe ¿en quién? En Cristo. Está claro, ¿verdad? Ya no necesito explicar nada. Somos hijos de Dios mediante la fe en quién? En Cristo. Ahí se terminó todo. Ya para qué les digo más. ¿Ok? Pero nuevamente, Dios es el creador del universo, el que creó todo para honor de su gloria. ¿Ok? Él todo lo hizo para honor de su gloria. Y en todo eso que hizo, permitió el pecado. ¿Para qué? Para también glorificarse en el pecado. Pero también lo permitió para que nosotros pudiéramos reconocer de que no éramos dignos y que necesitábamos de un Salvador. Ese Dios lo podemos encontrar en Hechos 17, 24, 28. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo. ¿Cuál fue ese uno? Que de uno hizo todas las naciones. ¿A qué se está refiriendo acá? El hermano Freddy me dio la respuesta. ¿Por qué? Porque está hablando acá de los creyentes. Y de uno hizo las naciones que iban a ser bendecidas. ¿A través de quién? ¿Cuál es la promesa? ¿A quién se le fue dada? Abraham. Entonces por él vienen todas las bendiciones a las naciones. Por eso nosotros somos cristianos ahora. Porque él había prometido. Entonces, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios. Si de alguna manera palpándole a Él, aunque no esté lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Pero podemos ver la forma en cómo la historia de la Biblia nos pinta lo que Dios es. Entonces somos hijos de Dios. Antes de ser hijos de Dios éramos hijos de ira. Éramos enemigos de Dios. Éramos criaturas nada más, pecadoras que necesitaban la salvación. Y la única forma de ser salvos iba a ser a través del derramamiento de sangre, del sacrificio perfecto, del Cordero de Dios, que iba a ser Jesús mismo. Estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Éramos huesos secos. No existía nada bueno en nosotros. Lo mejor de nosotros era como trapo de inmundicia, dice Isaías. Y no merecíamos nada. Lo único que merecíamos era la ira de Dios. Por eso mismo Jesucristo viene como príncipe de paz, a reconciliarnos con el Padre y a quitar esa enemistad que teníamos con Él, porque nosotros no la podíamos eliminar. Gálatas 3:27 continúa diciendo de que porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis ¿qué? Revestido. Para decir de que ahora somos uno con Él. Estamos en unión con Cristo. Así, en el bautizo nosotros morimos con Cristo. Morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo, pero al mismo tiempo somos resucitados con Cristo. Pero, ¿qué significa ser bautizados acá entonces? ¿Qué es el bautismo? Sumergir algo. Ok, sumergir algo completamente. Esa es la definición de bautizo. Ok, ¿para qué sirve el bautizo? ¿El bautizo salva? El bautizo no salva. Entonces, si el bautizo nos salva, ¿por qué dice acá? Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces, ¿significa acá de que hay que ser bautizados para estar con Cristo?
en el concepto del bautismo de inmersión o con agua. ¿Por qué hay dos formas de bautismo? Por el agua y por el Espíritu. Amén. Entonces, ¿está hablando del agua o del Espíritu acá? Del Espíritu. Entonces, los que fuiste bautizados por el Espíritu en Cristo, de Cristo os habéis revestido y ahora somos uno en Él. Para entenderlo mejor, les voy a leer esto acá. Baptizo, ¿ok? 80 ocurrencias se traduce como bautizar, lavar 2 veces, bautista 1 vez y bautizado un montón de veces. Sumergir sería una de las traducciones o definiciones del bautizo, sumergir algo. Limpiar es otra que tiene que ver con el bautizo es simbólico del Espíritu, pero también es de la palabra, porque la palabra es la que nos lava. Entonces sumergir, limpiar y abrumar, o sea, o sobre acoger algo, digamos. Esos son los 3 significados del baptizo. La palabra griega, para poder entender es que también estaba otra palabra que era el pacto, que no era exactamente lo mismo y significaba algo diferente. Entonces el ejemplo más claro dice que muestra el significado de baptizo. Es un texto del poeta y médico griego Nicandro, que vivió alrededor del año 200 a.C. Es una receta para hacer encurtidos. ¿Saben cuáles son los curtidos o los curtidos? Okay. ¿Quién le gusta eso? A mí me encantan. Entonces, ya en ese entonces ya los hacían. Okay. Dice que para hacer un encurtido, la verdura primero debe ser sumergida. Ese es bapto. ¿Okay? En agua hirviendo y luego bautizada. 2 palabras diferentes. Baptizo. En la solución de vinagre. Ambos verbos se refieren a la inmersión de vegetales en una solución. Pero el primero es temporal. El segundo, el acto de bautizar al vegetal, produce un cambio permanente. Cuando se usa en el Nuevo Testamento, esta palabra se refiere más a menudo a nuestra unión e identificación con Cristo que nuestro bautismo en agua. ¿Ok? ¿Sí entendieron la diferencia? ¿Ok? Entonces, 2 formas de usarla. Una es bapto y el otro es bautizo. ¿Ok? Una es temporal, la otra es permanente. ¿Ok? ¿Ustedes son cristianos? Amén. ¿Sí, hijos de Dios? Amén. ¿Fueron bautizados en Cristo? Amén. El bautizo que ustedes sufrieron o pasaron por él fue un bautizo o un bautizo permanente, espiritual, que Dios nos llenó del Espíritu Santo y ahora formamos parte de Cristo. Ya están curtidos, exactamente. Y uno más que otros acá. ¿Cuántos curtidos hay acá? No. Muchos curtidos, ¿no? Entonces, es obvio, vamos a terminar como a la 1 hora. Así que no se preocupen por el tiempo. Así que aquellos que están viendo la hora, por favor, ignórenlo. Fuimos bautizados en Cristo. Ahora, si hay alguno acá que no se ha bautizado por agua, yo dudaría de que han sido bautizados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque si ustedes han sido bautizados por el Espíritu, han sido transformados, y lo primero que deberían hacer es obedecer las Escrituras, y las Escrituras, Cristo dice que nos bauticemos. Es un paso de obediencia, y si no lo hacemos, pone en duda nuestra fe. Y si no éramos bautizados, ¿qué somos? Estábamos muertos al pecado. Mira lo que dice Romanos 6, 1 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En pocas palabras, si han sido bautizados ya no deberían de ser el mismo. Si han sido bautizados deberían de obedecer. Y si no se han bautizado por el agua, están en desobediencia y hay que dudar la salvación o la fe. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también vivimos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque por cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mucha palabra, pero es la realidad. Entonces somos hijos de Dios, hemos sido bautizados, hemos sido llamados hijos de Dios. Y este proceso Juan lo describe muy claramente. El libro de Juan, si alguien quiere saber cómo entender la salvación, váyanse al libro de Juan. ¿Cómo llegar a Dios? Váyanse al libro de Juan. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿qué son ustedes? Hijos de Dios. ¿Se fijaron cómo no me eché en cuenta yo ahí? Debería de hacerlo, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Les dio el derecho a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Ahí está la respuesta. ¿Cómo somos hijos de Dios? ¿Creyendo en quién? En su nombre. Esa es la única forma de ser salvos. 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Gálatas 4:6 dice lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nuevamente, la ley era temporal. ¿Por qué? Porque iba a estar la ley hasta que la plenitud del tiempo llegara. ¿Cuál era la plenitud del tiempo? Cuando Jesús llegara. Entonces, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese es el fin de la plenitud del tiempo para la ley, los que estaban bajo la ley. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué íbamos a recibir? La adopción. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Esta es una palabra que los judíos o los israelitas nunca podían decir o pronunciar, porque era una palabra tierna, de amor, de un significado muy de unión entre alguien que en realidad se amaba mucho, y ese es el amor que Dios mostró hacia nosotros, pero porque Él nos amó, nosotros podemos amarlo a Él. Y Pablo usa este término de Abba, es como decir papito, o bueno, yo no sé, en cada país tenemos nombres que pudieran ser un poco diferentes, ¿no? Pero es un término muy tierno de cómo poderle llamar a un padre. Esa palabra Abba es lo que significa, y los judíos no la podían pronunciar nunca, porque para ellos el pronunciar el nombre de Dios era algo que no podían ellos, porque miraban a Dios tan lejos de ellos que no era correcto de su parte.
Romanos 3, 10, 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, algunos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Estamos viendo el contraste de aquellos que son salvos y aquellos que son esclavos todavía. Esto es la esclavitud en la que el mundo se encuentra. Nosotros hemos sido rescatados de esa manera de vivir. Dios nos salvó a través del derrame de sangre en la persona de Cristo. Entonces, pero todo eso éramos nosotros también. Amén. Pablo lo dice en Efesios 2, del 1 al 8, dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, dice, en las pasiones de nuestra carne. Dios nos describe exactamente tal como éramos y nos está dando a demostrar cómo Él nos rescató, cómo nos dio esa libertad en Cristo, por la fe, por medio de la fe, por medio de la gracia. Obviamente, entre los cuales también todos nosotros y otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Pero qué somos ahora? Ahora somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados. Hemos sido puestos en la herencia, esa promesa que se le dio a Abraham. Ahora nosotros somos parte de ella. Ahora ya no somos esclavos de Satanás, ni del mundo, ni de los pecados, pero somos esclavos de Cristo, y esa libertad vino en nuestras vidas por medio de Él, por medio de su gracia. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En pocas palabras, nunca vayan a llenarse la boca en decir, yo soy salvo porque yo era bueno. Por gracia el Señor nos salvó, no porque lo merecíamos. Por medio de la fe. ¿Y el fe es qué? La fe es un don. ¿De quién? De Dios. ¿Quién lo da? Si yo tengo fe, ¿quién me dio el don? Dios. ¿Sin el don de Dios puedo tener fe? No. Entonces, ¿de quién es la salvación? ¿Mía? No, de Dios. Ahora, ¿hay responsabilidad del hombre? Sí. ¿Cómo podemos entrelazar esos dos? No me pregunten, porque no sé. Lo que sí dice Dios es de que no deberíamos de gloriarnos nosotros. Pablo lo dice muy claramente. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Así dice él, ¿sí o no? De la esclavitud de la ley a la libertad en Cristo. La fe en Cristo nos libera y nos eleva a 3 posiciones de derecho hereditario. El primero, somos hijos de Dios. Segundo, somos uno con los cristianos. Si somos uno en Cristo, somos uno en nosotros mismos acá. Aquí debería haber unidad. Amén. Debería haber hermandad. Debería haber oración los unos por los otros. Debería haber aquel deseo de servir, aquel deseo de ayudar. Y la iglesia debería ser conocida por eso. Y tenemos que trabajar arduamente. ¿Por qué? Porque por muy pequeña o grande que sea la iglesia, siempre encontramos conflictos, dificultades, y no estamos en unión. Y deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo para unirnos a Él. Gálatas 3:28 dice, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿De qué está hablando acá esto? ¿A qué se refiere de que somos uno?
en unión, ¿no? Estamos en unión con Cristo, en unión con... Ok, pero significa de que entonces ahora ya no hay hombre ni mujer, entonces podemos ser lo que sea. ¿Tiene que ver esto con la dirección de la iglesia? ¿O no? ¿Sí o no? Piensen en lo que les estoy preguntando, ¿ok? ¿Con qué tiene que ver esto? ¿De qué está hablando Pablo en el capítulo 3 de Gálatas? Está hablando de la debilidad de la ley y del beneficio de la promesa, ¿ok? Y por último les mostré de los versículos del 25 al 29 que tiene que ver con la fe. La fe nos lleva a la salvación, amén. Ok, todo esto tiene que ver con fe. En la fe, para poder llegar a ser hijos de Dios, lo único que necesitamos es estar unidos en Cristo. Y la fe viene por el oír por la palabra. Esto tiene que ver con la salvación, no tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque este es el versículo que más abusan las personas o las iglesias que quieren justificar que la mujer predique en la iglesia. ¿Y el contexto en qué está? Está hablando de la iglesia, en cómo guiar a la iglesia Pablo acá. Si quieren saber cómo guiar a la iglesia, ¿a dónde deberíamos de ir? 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, 3 cartas que hablan exactamente cómo guiarse en la iglesia. Inclusive 1 Corintios, ¿ok? También pudiéramos encontrarlo ahí, pero acá no está hablando de cómo guiar la iglesia, cómo manejar la iglesia, quién predica y quién no predica. Aquí está hablando de la salvación, que todos somos uno. No hay discriminación de parte de quién, de nosotros, no, de Dios. Dios no ve judíos, no ve griegos, no ve esclavos, no ve libres, no ve hombres, no ve mujeres. Él ve salvos, Él ve hijos e hijas. Amén. Inclusive, este versículo lo han utilizado mucho porque el grupo homosexual, que es grandísimo, ni tanto, pero han utilizado esto para decir, pues si la palabra dice que ni hombre ni mujer, Él lo ve igual, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Tiene sentido eso? ¿O justifica la causa? Obviamente de que no. Entonces, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Somos libres en la salvación, hablando de la salvación. Es tanto el hecho de que los judíos, ¿saben qué decían los judíos? En el tiempo de Jesús todavía. Dios, te doy gracias porque no me has hecho gentil, esclavo o mujer. Cuando ellos oraban, sí. Eso era la idea de los fariseos del tiempo de Cristo. Entonces, ellos sí eran discriminativos. Si había discriminación, era en la religión. Y todavía hay discriminación en las religiones. ¿Sí o no? Es obvio. Pero Cristo dice, o Pablo está diciendo acá, en Cristo no hay discriminación. En la salvación, por medio de la fe, por la gracia, todos somos hijos de Dios, en términos generales. Ya no hay división entre el judío, ni el griego, ni el esclavo, ni el libre, ni hombre, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y esa es la unión a la que pertenecemos nosotros, esa iglesia, ese cuerpo, que la cabeza es Cristo. Entonces la fe tiene mucho que enseñarnos, pero tenemos que aprender a entenderla también. Por ejemplo, acá les digo, esto tiene que ver con la fe, con la salvación. No tiene nada que ver con la iglesia, en cómo dirigir una iglesia. Y a veces se ha utilizado este versículo para propulgar, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó. Promover, ¿verdad? De que la mujer puede predicar. Y no es que la palabra no esté en contra de la mujer en ninguna forma, ¿ok?
¿A la mujer puede enseñar? Obviamente que sí. ¿Hay mujeres que enseñan mejor que los hombres? Yo he conocido. Pero eso es muy por aparte. Eso no significa de que porque predican mejor deberían de estar en el púlpito. Porque esto tiene que ver con la salvación, no tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Entonces el requisito indispensable es la fe en Jesucristo, pues la fe nos conecta al Espíritu Santo, la fe nos justifica delante de Dios, la fe nos libera de la maldición de la ley, la fe nos convierte en hijo de Dios. Estamos hablando de la fe. Y vamos a terminar, porque si no me van a linchar. Ok. Entonces estamos hablando de la libertad, de que ya dejamos de ser esclavos, ahora somos libres. Estaba leyendo un artículo sobre la libertad y esto es lo que encontré. Déjenme ver si... Obviamente esto no tiene ningún sentido, pero estas son las cosas que se encuentran en la internet. Mire, libertad significa vivir la vida como tú quieras vivirla. Y esto es un artículo bastante serio, no crean que cualquier tonto lo escribió. No, este es un artículo completo que yo lo leí y este era el significado de la libertad. Libertad significa vivir la vida como tú quieras vivirla. Cuanto más cosas haces porque quieres en vez de porque alguien te obliga o porque no te queda más remedio, más libre eres. Entonces digo yo, wow. Pero eso es lo que se promueve en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. ¿Deberíamos de ser libres? Sí. ¿En quién? En Cristo. Y aún ahí somos esclavos de Él. No somos completamente libres. Porque tenemos que vivir una vida sometida a Él. Es su voluntad la que yo quiero hacer, no la mía. Ese es el caminar con Cristo. Es someterme al Espíritu y no someterme a la carne, lo que yo debería de hacer. Pero estas es las definiciones que toman grupos como este. ¿Qué significa LGBTQIA? Te lo dije en inglés. Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, inseguro, ¿ok? La propia identidad sexual de género que no saben, yo no sé qué soy, ahora puedo ser una cosa, mañana puedo ser otra. Intersexual y asexual, ¿qué es asexual? Que no tiene nada que ver con sexo, no quiere ser nada de eso. Romántico, agénero, que no tiene género, no soy ni mujer, no soy ni hombre, no sé qué soy. Y esta organización está haciendo estragos en la sociedad. Y muchas iglesias están a favor. Ay, sí, no hay que amar a los homosexuales. ¿Quién dijo algo de no amar a los homosexuales? Nadie ha dicho de que la iglesia no ama a los homosexuales. ¿Cuántos mienten acá? No levanten la mano, por favor. Todos ustedes son mentirosos como yo. Porque la palabra lo dice. Porque si fallamos en uno, fallamos en ¿cuántas? En todas. Nosotros ya fuimos rescatados de eso. Pero el punto es este. De vez en cuando miente un cristiano, no me lo digan a mí, yo sé. ¿Ok? Ahora, ¿vamos a odiar a la hermanita porque me mintió? ¿O al hermanito porque me mintió? No, ¿qué deberíamos de hacer? Amarnos y orar por ellos. ¿Qué hacemos con los pecadores? Orar por ellos. ¿Para qué? Para que vengan al arrepentimiento. Entonces, las iglesias que a veces quieren decir, ay, no hay que amar a los homosexuales. La iglesia no dice de que odia a los homosexuales en ninguna forma. Yo como cristiano, yo no puedo odiar a ninguna persona. Porque ¿qué tenemos que hacer? La Biblia nos dice muy claramente que hay que amar a nuestros enemigos. Y no es que ellos sean enemigos directamente míos, pero son enemigos de Cristo, son enemigos míos. Pero ¿qué tengo que hacer por ellos? Amarlos, orar por ellos, ir a ellos, escucharlos, guiarlos al evangelio con la palabra. Pero no estar de acuerdo con lo que ellos hacen. No aceptar su ideología. Y eso es lo que las iglesias hacen ahora en nuestros días. Tengamos cuidado. Porque esto no es libertad.
si queremos definir libertad de esta manera. Esto es degeneramiento sexual. ¿Ok? Y ya saben lo que pasó, ¿no? En Sodoma. Y esto no es nada nuevo tampoco. Y no deberíamos de poner el grito en el cielo porque, ¡ah! Miren, hasta un montón de palabras, ni las letras que ni entiendo. No se preocupen, peores cosas van a venir. Pero el punto es ser sabios en cómo lidiamos con estas cosas. Y si estamos hablando de la libertad y la esclavitud, muchos de nosotros éramos esclavos de cosas como estas. Y Dios los ha sacado de allí y nos ha traído a la luz. Y deberíamos de mantenernos allí. Y obviamente esto es obra de Dios, no de nosotros. Pero sí, hay una responsabilidad humana también de por medio, yo lo entiendo. Pero tenemos que reconocer de que esto es una realidad, que continuamos peleando, aún como cristianos. Vamos a sucumbir de vez en cuando. Pero Dios nos llama a perseverar. Y la perseverancia solo se sostiene, se mantiene cuando nos sometemos al Espíritu Santo, cuando dejamos que la carne no sea quien guíe en mi vida. Tenía un punto más, pero lo vamos a dejar ahí. La pregunta sería, ¿qué somos? ¿Somos esclavos o somos libres? Y si somos libres, ¿tenemos o no tenemos responsabilidades? ¿Como libres tenemos responsabilidades? Obviamente que sí. ¿Muchas? Seguro que sí. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el concepto que estamos tratando de desarrollar. No nosotros, pero que tu palabra lo muestra y queremos entenderlo de la mejor manera posible. Señor, gracias por la libertad que trajiste a la vida de cada uno de nosotros. Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú nos rescataste. Y el rescate no fue algo fácil o que pudiese ser ignorado. Tomó una vida santa. Fue tu Hijo quien tuvo que pagar el precio. Fue tu Hijo quien tuvo que soportar tu ira para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, porque la fe vino en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es un don tuyo que fue dado a cada uno de nosotros y por medio de esa fe hemos creído en Cristo como Rey y Salvador de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a mantener esa libertad que nos guíe a la servidumbre, que nos guíe a servir, que seamos los mejores esclavos, libres de este mundo, Señor, y que podamos mostrar ese testimonio a personas que no te conocen para que se puedan acercar a ti. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.